Hola, nosotras somos María Eugenia Echedrese y Natalia Fanduzzi, investigadoras del CEINA y del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. En esta oportunidad presentamos un trabajo titulado Los trabajadores inmigrantes y la cuestión social norteamericana en las crónicas periodísticas de José Martí. En un primer apartado del trabajo intentaremos sintetizarlo en función del tiempo, reconstruimos el contexto de segunda mitad del siglo XIX, específicamente postguerra de secesión en Estados Unidos, y retomamos algunas de las variables que expresan el grado de desarrollo y expansión del capitalismo monopólico financiero, sobre todo a partir también de la expansión hacia el oeste. Y retomamos algunas variables cuantitativas y cualitativas para recrear esa coyuntura en la que después va a residir Martí desde Nueva York y va a escribir sus crónicas. Retomamos también algunas cuestiones que tienen que ver con el aumento de la conflictividad social en este contexto, pensado como la definición, la consolidación y la extensión de la cuestión social como nodo de la cuestión obrera, los conflictos entre capital y trabajo que se expresan también en un incremento de la conflictividad obrera y laboral que aparece reseñada en las crónicas martianas. En este periodo, sobre todo desde mediados de la década del 70, desde 1875 en adelante, comienza también a estructurarse un aparato legal y jurídico en Estados Unidos para pensar y tratar como respuesta al impacto de la inmigración masiva. Nosotros retomamos en el trabajo también las variables cuantitativas. La primera ley de 1875 es específica en relación con el impedimento de la inmigración china, que ingresaba fundamentalmente por los puertos del oeste, y este tema aparece luego en las crónicas martianas como una contradicción en el marco de un sistema republicano y democrático. Hasta la ley de 1893, donde ya se definen distintos determinantes específicos de admisibilidad vinculados con la alfabetización, la ocupación, el estado civil, el dinero efectivo y la salud de las personas que pretendían ingresar en el país. Nosotros dentro de este proceso de expansión burocrática y de desarrollo del Estado federal avanzamos un poquito más allá del tiempo en el que José Martí residió en Nueva York, y mencionamos en el trabajo el informe que la comisión Dillingham, que es la primera comisión que se crea desde el Estado federal para pensar, analizar y elaborar un diagnóstico sobre la situación inmigratoria en Estados Unidos, define. Esta comisión se crea en 1907 con una gran cantidad de recursos materiales a su disposición y publica sus conclusiones en 1911. El vínculo que nosotros establecemos es que en las conclusiones que va a ser esta primera institución federal pensada sobre esta temática para analizar esta temática en particular, vemos que aparecen muchas de las cuestiones que ya Martí marcaba en sus crónicas durante su exilio en Nueva York. Y una de las principales cuestiones que nosotros retomamos de las conclusiones son las que tienen que ver con el análisis del proceso de asimilación de los inmigrantes, que ellos denominan proceso de americanización, vinculado fundamentalmente con la adquisición de la ciudadanía, el lenguaje y las costumbres, y la importancia que la familia como institución jugaba en este sentido. La familia definida como una institución alcanzada por una gran cantidad de agencias no solo estatales, sino religiosas y asistenciales, y dentro de la estructura familiar la importancia del rol de las mujeres, no solo en relación con la vida privada, con el ámbito privado, sino también en relación sobre todo con las instituciones de asistencia y las instituciones educativas. Y estos son temas que aparecen específicamente en las crónicas de Nueva York. En una segunda parte del trabajo nos proponemos reseñar el modo en que aparece la cuestión inmigratoria en estos escritos neoyorquinos. Martí abordó este tema en numerosas oportunidades y en todas ellas apeló al poder del sistema representativo democrático
y el fomento del nacionalismo norteamericano para poder resolver los conflictos sociales. Lo que hoy denominamos cuestión étnica, centrada en el carácter masivo de la inmigración llegada a Estados Unidos, fue objeto de especial interés para Martí. En sus relatos no solo caracterizaba a las diferentes nacionalidades y su idiosincrasia, sino que alertaba a los contemporáneos sobre las paradojas de esta situación. Desde su perspectiva, estaba asistiendo a la construcción de un Estado que promovía la llegada de trabajadores a los que explotaba y reprimía para luego exigirles sus votos. En una de sus primeras crónicas, Martí describe el modo en que llegaban los inmigrantes europeos al continente americano, haciendo especial hincapié en las condiciones de hacinamiento en que viajaban, ¿no? Denunciaban la falta de agua, la falta de aire puro durante el viaje, y que nuevamente al llegar eran contabilizados como animales y despersonalizados. En su agudeza de análisis, Martí percibía además el arraigo de las tradiciones europeas en los recién llegados, quienes arrastraban consigo sus rencores al sistema político vigente en sus países de origen. Esta visión es frecuente en las crónicas martianas que contraponían a esa realidad de opresión económica y política la grandeza y la prosperidad que se veía en los Estados Unidos con la apertura a la inmigración. Algo a destacar es que el tema inmigratorio aparece siempre vinculado con la cuestión obrera en particular y con el mundo de los trabajadores en general. Martí proponía la existencia de una relación estrecha entre la inmigración y el mundo de los trabajadores a partir de la asociación directa de las diferentes nacionalidades descritas según parámetros cuantitativos y cualitativos fundados en imágenes estereotipadas, con distintos oficios y modos de acción colectiva. A la descripción física de las diferentes nacionalidades le asignaba valores morales que determinaban su inscripción en el mercado laboral. Hay numerosos ejemplos, pero dado el tiempo, los dejamos para otra oportunidad. Martí también señala que la difusión de la conflictividad en el mundo del trabajo se centraba en la demanda por el aumento del salario como motivo central y justo. Destacaba la difusión de las rebeliones y rescataba el accionar de las asociaciones obreras norteamericanas por el ejercicio de sus métodos pacíficos y legales de lucha, en contraposición a las estrategias de lucha de las ideologías importadas de Europa por los inmigrantes. La cuestión obrera, tal como la referenciaba Martí, constituía el centro de la cuestión social moderna y como tal condensaba todos los problemas derivados del proceso de industrialización, urbanización e inmigración masiva. En dichas crónicas también se analiza el problema obrero, desglosándolo por nacionalidades y anhelando que la traslocación de las ideas europeas violentas no se cristalice en América, cuya especificidad demanda respuestas originales. En este sentido, Martí destacaba especialmente el rol de los caballeros del trabajo en relación con el proceso de toma de conciencia obrera, la implementación de medidas de fuerza a nivel nacional y el nivel de organización económica que le permitía sostener las medidas de fuerza a largo plazo. Vale recordar que la noble orden de los caballeros del trabajo era una de las dos grandes centrales obreras norteamericanas que había sido fundada en 1869 y estaba conformada por representantes del artesanado y miembros de la pequeña burguesía. Otro aspecto analizado en las crónicas sobre inmigración es el de la cooptación del voto de ciertos grupos nacionales a cambio de prebendas económicas. En distintas oportunidades se refiere a los trabajadores italianos e irlandeses católicos, llegando a sostener que la democracia, cito, era el partido vencido cuando arreció la inmigración irlandesa. La importancia de la vigencia republicana, el ejercicio democrático del voto y de la libertad de prensa
eran aspectos claves que Martí, a la hora de desactivar los conflictos sociales, y confiaba en que estos mecanismos democráticos podrían actuar como atenuantes de las demandas económicas de los trabajadores de América del Norte. Para finalizar, deseamos destacar también la importancia asignada por Martí a la educación pública, como factor de integración nacional de los inmigrantes, que debían sustentarse en el amor al otro y en la solidaridad para contrarrestar el egoísmo fundante de la sociedad norteamericana. Para lograrlo debía implementarse, según su parecer, una reforma profunda de esta institución. Y de concretarse esta reforma, la educación pública no solamente permitiría la integración cultural de los inmigrantes que gozaban de libertades políticas y de expresión inéditas en sus países de origen, sino que se contrarrestarían las fuerzas individualistas que regulaban el orden económico capitalista profundamente injusto. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo.